Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV en un nuevo capítulo internacional. Y es que esta vez tuvimos la posibilidad de conversar con el maestro Domingo Izquierdo, un puertorriqueño que fue importante en la escuela de Nueva York en los años 50 y además el encargado de traer la pintura abstracta a Colombia. Hoy, a sus 90 años, pasa sus días tranquilo, pintando, trabajando, investigando nuevas formas de arte en Ibagué. Nuestra Cultura. Nací en Puerto Rico y a los 3 años mis padres me llevaron a Nueva York. Y como a los 4 o 5 años empecé a cortar figuritas del periódico La Prensa. No sé si todavía existe, que era un periódico grande. Y yo me entusiasmaba con eso, me tenían que regañar para dejarlo, y no quería. Ese fue el principio del arte. Después, como a los 12 años, me bautizó, porque yo quise, un escultor cubano de las Bellas Artes de La Habana. Era impresionante, de la escuela de Rodin. Impresionante. Ahí empezó verdaderamente el arte, pero ya a los 12 años más o menos, ya de Navidad mis padres me regalaron una caja muy profesional de óleos. Y yo cogía mi caja y mi caballete y me iba a pintar en el Bronx Park o el East River. Y ya todavía tengo cuadros de esa época. ¿Sí? Después vino, tuve que prometer a mis padres que yo iba a meterme en arte publicitario. Porque como sabe, el artista no necesariamente gana dinero o come bien. Y tuve la suerte, me metí habían 2 gigantes en los Estados Unidos. Y uno era Roll Studio de Nueva York. Ahí me pulí un poco del Bronx. Hice trabajos de publicidad para el portafolio. Y yo quería ser ilustrador de interiores. Me encantaba hacer interiores. Todavía tengo obra de eso. Vino el ejército y me llevó a Corea. Entonces, cuando yo estaba en Corea, dije, carajo, yo salgo de esto y voy a hacer lo que me da la gana. Y eso fue, me metí en la vida bohemia en Nueva York cuando regresé. Y ahí conocí la gente del grupo de los años 50 de Abstract Expressionism de Nueva York. Cuando regresé de Corea, me fui a trabajar en Wall Street, en una biblioteca. 5 horas al día y el resto pintaba. ¿Y qué pintaba? Pintaba campesinos coreanos. Y ¿cómo se dice? Montañas, ríos, de memoria. Y una galería cerca de Wall Street que se llamaba Fulton Gallery, me vio, me conoció, me empezó a vender. Y yo vendía a los campesinos coreanos. Conocí un maestro, tuve 2 grandes maestros, uno ruso y el otro japonés. El japonés era de la escuela de Nueva York, Matsumi Kanemitsu. Tiene buena historia en San Francisco y California. Él fue discípulo de Kuniyoshi. El maestro ruso tuvo una historia por ser judío, muy trágica. Salió corriendo de Stalin, después salió corriendo... No, perdón, primero los alemanes y después Stalin, y terminó en la China, pintando las muchas mujeres de este chino que era muy rico. Y ahí estuvo 2 años. Y después de ahí fue a México. Y en México se metió en el grupo de los grandes de México, Diego, Orozco. Matsumi me dio el arte zen. La palabra zen quiere decir, para el público, quiere decir la verdad. Y eso me influyó mucho el trabajo. Está en toda mi obra, todas las obras. Porque
después de tanta escuela que yo tuve, era un clasicista por mi padrino. Y tuve que, fue muy duro deshacerme de esas malas mañas, ¿no? Y después más duro olvidarse lo que uno aprendió para poder hacer zen. A propósito, yo hice una serie hace 6 años atrás, Pandemia. Pues la técnica siempre fue poniéndose más y más atrevida, ¿sí? Porque lo último que se llama, era Pandemia y después vino Atmósfera. Eso, entonces yo puedo pintar un cuadro en un día o 3 días, pero me toma quizás 2 semanas, 3 semanas o un mes mirándolo, hasta que finalmente digo, bueno, ya, ¿no? Y es muy divertido pintar de esa manera. El arte abstracto es lo más difícil que hay en la pintura, porque uno no pinta lo que ve y uno no pinta lo que había en la historia de arte. Uno tiene que inventar su propio lenguaje y su propio arte. Me robé casi todo de los impresionistas. Cuando empecé a pintar Corea, la galería ahí cerca de Wall Street, y yo seguía trabajando en la biblioteca, si no llegaba a Europa me iba a morir. Entonces, finalmente conseguí un trabajo con la línea aérea Panamericana. Y ahí trabajé en carga, en el departamento de carga, de 4 de la tarde a 12 de la noche, creo, o 12, no me recuerdo, eran 8 horas. Ahí me puse musculoso, bien musculoso, manejando toda esa carga y las máquinas que uno tenía que usar. Tomé mis vacaciones y mi boleto, que era, en esa época el boleto era, eso tú no, mucho antes de ti, el boleto era de 1 año, ¿no? Entonces fui a Londres, y fui a Londres en el último vuelo del avión de 2 pisos, cruiser, creo que se llama un cruiser, era un avión de 2 pisos, lo sé muy bien porque yo bajaba el bar a tomarlo. Llegué a Londres y en Londres salió una crítica de las grandes, se hizo de las grandes críticas del mundo. En esa época era una niñita que había salido de Berkeley School, Dory Ashton. Dory Ashton hizo un libro en Alemania. Pero entonces fui a Londres y me leí la crítica que Dory Ashton en el New York Times. Porque en esa época, cuando el mundo era más serio en el arte, hoy en día no son serios. Hoy en día es qué es nuevo y qué se vende. En esa época no. Y ella sacó una crítica muy bonita en el New York Times. Y yo no tenía a quién decírselo, porque no conocía a nadie en Londres. Violet, porque no conocía a nadie en Londres, ¿no? Se supone que yo iba a España, que ahí estaba mi padre. Pero llegué a Roma y la Dolce Vita me cautivó. Ahí conocí a Peggy Guggenheim. Ella tiene un palacio en el Gran Canal de Viena, de Venecia. Y conocí a Peggy Guggenheim y gente muy poderosa, pero yo nunca supe aprovechar, nunca lo supe. Y hoy en día me doy unas cascadas en la cara que no te imaginas. Y me quedé en Roma. Después me dio mucha pena, yo hice eso todo muy mal. Mi padre me esperaba y en el pueblo tenían periodistas y todo y yo no fui. Me estaba divirtiendo mucho en Roma, en la Dolce Vita. Ahí participé en varias cosas. Ahí empecé las tintas de un pliego, que todavía hago. Debo de tener como 200 tintas, creo yo. Después de eso me cansé, me dio mamitis por Nueva York y regresé a Nueva York. Ahí fue cuando conocí el japonés y la secuencia se me ha confundido. Nunca tuve
una galería. Yo era joven, tenía que 23, 24 años. Nunca tuve una galería que me cogió, así como se puede decir, porque en Nueva York uno se casa con la galería, ¿no? Y la galería se supone que trabaja para promocionar a uno. Casi pasó, imagínate, después de unos años, estaba caminando en la Quinta Avenida y veo a un señor que fue galerista mío, pero fue una cosa muy breve, esa época. Y me decía, ¿dónde has estado, maestro? Te he buscado. Estaba trabajando con la Marlboro y vendía cuadros grandes a industria. Y dije, no, vamos, sí. Y la semana que viene, ¿qué vas a hacer? Dice, me voy del Marlboro. Y eso me dolió. Eso dolió. Pero no, nunca me cogí una galería así. Porque era muy difícil, muy difícil. East Hampton, que era un refugio de los artistas del movimiento. Joan Mitchell, no sé, la mejor mujer pintora que hubo. Joan Mitchell, una gigante del movimiento. Que hasta poco es que recibió su conocimiento por ser mujer, ¿no? Pero conocí mucha gente y jugué mucho y pinté mucho. Y bebía mucho. Esa gente en esa época bebía mucho. Es que tenía un amigo que pintaba los fines de semana. Era adinerado. ¿No? Y era lo que llamamos un playboy, un dilettante. Y pintaba bien. Y él se cansó de Europa y venía mucho a Colombia. Y tanto me habló de Colombia que decidí visitar. Vine como turista y me quedaba en el Tequendama para ver el filo. Eso era Semana Santa, para ver la gente subiendo. Y me enamoré de Colombia. 1979. Se hizo difícil porque no me querían dar visa. Y construí una casa en la Candelaria, una casa grande. Muy, muy lindo. Eso fue muy cerca del externado de Colombia. Y ahí conocí la galería. Por eso me quedé, porque hice contacto con la Galería Belarca. Y iba a la inauguración de Belarca. Empecé a hablar con el dueño, Arturo Velázquez, y la directora, la española, Alicia Baraiba. Y ese mundo me gustó, era mucha rumba. Nuestra cultura. Nuestra cultura. Y que vengan muchos más invitados. Hay mucha gente que seguramente le encantará contar su historia, que si quieren estar un poquito empapaditos de lo que pasa en nuestro país y un poquito menos de lo que pasa afuera, pues que hay que ver nuestra cultura. Bueno, pues primero felicitarlos por este programa. Es una labor que no muchos la consolidan y que de pronto muchos olvidan fácilmente, pero ustedes han consolidado esto por más de un año. Y pienso que es, digamos que, un deber de todos los ibaguereños, de todos los tolimenses, pues adentrarse en este mundo tan interesante que están desarrollando todos ustedes, que nos permite conocernos, reconocernos y ver todo lo que hace Ibagué y que a veces no valoramos, ¿no? Que a veces, digamos, pensamos que en Ibagué no hay tan buenos músicos o que no hay tan buenos gestores culturales o que no hay tan buenos artistas, y en realidad lo que nos encontramos es una sorpresa enorme de que hay un talento grandísimo, pero que está desconocido. Nuestra cultura. El maestro Izquierdo se fue desde muy joven para Estados Unidos, participó en la Guerra de Corea, sus pinturas estuvieron en las exposiciones más importantes del mundo. Sin embargo, desde que llegó a Colombia por primera vez, se enamoró de su tierra, se enamoró de su gente y por el clima, preferiblemente, llegó al Tolima. Ahora lo tenemos en Ibagué y los invitamos a que apreciemos y valoremos su obra. Nuestra cultura. Yo me casé con Belarca, que fue una equivocación, porque aquí o en los países hispanos, el artista y la galería no se casan. Tuve exhibiciones con diners y después, pero ya era muy tarde. Ellos no vendían casi. Se hacían famosos socialmente, pero aunque sí, lo único que hizo Alicia Baraiba
Aparte de vender cuadros, es que me puso en la biblioteca, la colección de la biblioteca. Y había un desorden, eso era un infierno, uno ir a esos sitios y hacer filas, que no habían filas. Fue terrible, terrible. Y ya yo había empezado a construir la casa en la Candelaria. Había una casita a la entrada y un lote de 420 metros. Y era una L, que lo hizo más interesante. Y ahí hice unos jardines maravillosos, como salvajes. Y una casa grande al fondo, que fue mi estudio. Ya para el 80 ya era residente. Y viajaba por viajar, ¿no? Necesidad de viajar por alguna razón. Pero ya yo vivía en Bogotá. Lo que alguna gente dentro del arte, lo que les interesó de mí es que la verdad es que yo traje verdaderamente el arte abstracto a Colombia. Y tuve varios discípulos que hoy pintan abstracto y mejor que yo quizás, pero yo le hice ese regalo a Colombia, con mucho gusto. Pues a mí me ofrecieron, en la Candelaria varias veces me ofrecieron trabajar con un colegio o una escuela, y no, pero yo sí tuve grupos pequeños de 5, 8 que enseñaba. Fui a los nevados, todo eso. Pero como no tenía un libro de turismo en mano, yo no sabía qué es lo que yo estaba mirando. Solamente que me estaba divirtiendo y hay maravillas en Colombia para ver, ¿no? San Agustín, todo eso. Ya con el tiempo y el cuerpo y el frío, ya me estaba mortificando. Ya viviendo en la Candelaria, me llegaba hasta los huesos el frío. Entonces fui a vivir al pueblo de Mariquita. Me gustó mucho y la gente muy amable y el pueblo muy lindo. Lo verde, la fauna, los pajaritos, los zancudos y el calor. El zancudo me ganó. Y entonces, después de un año, ya yo empecé a olfatear a Ibagué por el clima. Era por el clima. Y primero fui a La Pola. Después fui a Belén. Pues en la manera artística, el museo, que se puede visitar, pero no más, no me quieren. Y conocer a gente como aquí mi amigo Hernando, el doctor Hernando, naturista, médico naturista. Y conocer a Ben-Hur, gente muy, muy linda, muy buena y muy talentosa. Lo último que hice han sido las cajas, que después las verán, que están ahí colgadas en la pared. Fue lo último que hice. Hace poco terminé. Pues fue un proyecto muy interesante porque lo que yo hice con las cajas nunca se había hecho. El germen estaba ahí, listo para crecer. Pero las cajas son muy interesantes y muy divertidas, porque la caja consiste de color, objetos que recojo de donde sea. Tengo 1000 objetos de la playa, de la calle, yo recojo objetos. Y la cosa del objeto es, pues, aquí hay una caja que se puede decir, esta tiene varios años, y uno puede decir, bueno, esta caja es fea, pero esta caja tiene objetos y complementado por la concha de mar. Tomar objetos que se complementan aunque sean opuestos. Y lo interesante de eso es que o lo sabes hacer o no puedes. No es una cosa que uno aprende. Sí, por ejemplo, yo conseguí una botita así de un niño en la playa. Esa botita para mí era preciosa, maravillosa. Y la combiné con conchas de la playa. Hice una cajita muy linda. Para mí era muy linda. La caja, vuelvo y digo, la caja es teatro. Finalmente es en la escena, un teatro. Escultura, pintura y objetos que se complementen. Collage es el arte de pegar. Entonces yo creo que he sido el primero en coger una caja y hacerla un collage, y al cual le he puesto espejo, que la hace collage, y Trompe l'oeil
indica engañar la vista en francés, ¿no? Un trompe-l'œil, que en Versailles lo hay. Y, por ejemplo, en Versailles está el salón de las ventanas. Es enorme ese salón. Y entre las ventanas pintaron el paisaje que está afuera. Sí, por supuesto el paisaje ya cambió y las pinturas siguen iguales. Pero las cajas tienen el arte de engañar la vista con los espejos. Y me parece eso muy intrigante, ¿no? Sí, por mi padrino, que fue el escultor. Pintaba un poco, pero era un escultor increíble. Y yo me volví muy clasicista de la escuela de Rodin por él, ¿no? Y ese manerismo tuve que romperlo, también en la pintura, que él pintaba con el mismo gesto clásico. Y entonces yo hice escultura primero, de 12 años, cuando tenía, y pasaba de barro a yeso, así lo hacía. Y ayudaba a mi padrino con esculturas enormes. Yo me recuerdo que yo miraba un tubito de pintura y la gorrita era por donde salía el pigmento. Entonces cogí ese tubo, lo abrí y la gorrita era la parte esa del tubo. Y ahí empecé yo con las figuritas del monje. Bueno, digo yo inconclusa porque nunca tuve una exhibición con los monjes. Y también hay otra que está inconclusa, que son piedras de coral de la orilla del mar, que hacía moldes y sacaba las piedras. Que hubiera sido una cosa ecológica muy interesante, pero se lo dejo a otro. Tendría que acercarme al mar y levantarme a las 5:30 o 5 para que el sol no me queme y la marea me deje trabajar en la orilla de la playa. Actualmente tengo que traer el último viaje de Bogotá, unos materiales que tengo ahí para ver si hago cuadros otra vez, ¿sí? Como un gesto final en la inmortalidad. Pero sí me gustaría volver a pintar, pero hace tiempos que no pinto. Me he dedicado a cajas, a otras cosas. Pues me gustaría tener una buena retrospectiva. Y eso como está en camino ahí con un galerista en Bogotá, se llama Galería Franco. Y aparte de eso, tengo el inmenso deseo de dejar un buen libro, para no perderme. Y aparte de eso, quiero vender obra. ¿Alguien quiere comprar? Como una especie de biografía, con toda la obra. No, la vida que tuve, creo que puedo decir que fue muy llena, con muchas a veces dificultades, pero en sí muy llena y muchas veces muy divertida. Pero tuve una vida buena. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, dejarnos sus mensajes, sugerencias, comentarios, a quién le gustaría ver en el programa, por ejemplo. Nos encontramos en el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.